Hola chicos, buenos días. Disculpen la demora. Les mando más o menos una explicación de lo que sería un sistema de fuerzas colineales. Cuando hablamos de fuerzas colineales nos referimos a todas aquellas fuerzas que actúan en la misma dirección, ¿sí? Y van a conformar un sistema porque no van a actuar una sola fuerza, sino que van a actuar dos o más fuerzas, ¿sí? Por esa razón se llama sistema de fuerzas, ¿sí? Para resolver los sistemas de fuerzas lo que hay que hacer es encontrar la resultante. La resultante es una fuerza que es igual, digamos, al mismo efecto que producen todas las fuerzas que actúan de ese sistema. La resultante se la representa con la letra R mayúscula y para encontrar la resultante lo podemos hacer mediante dos métodos. Se lo puede hacer mediante un método analítico o bien mediante un método gráfico, ¿sí? Cuando hablamos de un método analítico, lo que tenemos que usar es una fórmula. Ahora, ¿qué fórmula vamos a usar para el método analítico? Eso depende del sentido de las fuerzas, ¿sí? Cuando las fuerzas sean, todas las fuerzas que actúan, sean todas de igual sentido, vamos a usar esta fórmula. O sea, lo que tenemos que hacer es sumar todas las fuerzas que actúan de ese sistema. Por lo general yo no les doy sistemas grandes, sino que estamos trabajando con dos fuercitas nada más, ¿sí? Por eso la resultante va a ser igual a F1 más F2. En cambio, cuando las fuerzas que actúan son de distinto sentido, lo que tenemos que hacer es restar las fuerzas. F1 menos F2, ¿sí? Eso tiene que quedar claro, que cuando hablamos de un método analítico tenemos que usar la fórmula. Si son de igual sentido se suman, si son de distintos sentidos se restan, ¿sí? Para el método gráfico, ¿qué hacemos? Tenemos que dibujarlas a las fuerzas, ¿sí? Y para dibujarlas vamos a usar los vectores. Si los valores de las fuerzas son muy grandes, vamos a usar escalas para poder reducir esos valores y poder dibujar. La fuerza se dibuja una a continuación de la otra, o sea, primero dibujo F1, termina F1 y a partir de ahí tengo que empezar a dibujar F2, ¿sí? La resultante se marca teniendo en cuenta que la resultante va a empezar a donde empieza la primera fuerza y la resultante va a terminar a donde termina la última fuerza que nosotros hemos marcado. A ver, para que se entienda mejor, acá tenemos un ejercicio, ¿sí? Dice encontrar la resultante y tenemos dos fuerzas, una fuerza de 5 newton y una fuerza de 3 newton. Las dos van hacia la derecha, entonces es un sistema colineal de igual sentido, porque las dos van para el mismo lado, ¿sí? Bien. ¿Cómo hacemos para calcular el método analítico? Como son de igual sentido, voy a aplicar esta fórmula, ¿sí? O sea que las tengo que sumar a las dos, ¿sí? Que es lo que yo les puse acá en color azul. La resultante va a ser igual a F1 más F2. ¿Cuánto vale F1? 5. ¿Cuánto vale F2? 3. Entonces reemplazo esos valores, 5 más 3, 8 newton. Ahí termina el método analítico. Eso es todo. Es una suma nada más, la suma de esos valores. Ahora, ¿cómo tengo que resolver por el método analítico? Bien, primero, sobre el renglón van a marcar, ¿sí? ¿A dónde van a empezar a dibujar la fuerza? Le hacemos una marquita y le ponemos 0. Ahí empieza el sistema. Bien. Como acá el sistema dice que las fuerzas van hacia la derecha, por eso las dibujo hacia la derecha. Desde 0 voy a contar para trazar la primera fuerza, que es F1 de 5 newton. O sea que voy a marcar 5 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5. Marco justo en los 5. Marco la flechita que tiene que terminar justo en 5, no después de 5, ¿sí? Trazo más fuerte y ahí me queda marcada la primera fuerza y le pongo que esa es F1, ¿sí? Ahí donde terminé F1, a partir de ahí, ahora voy a empezar a marcar F2. F2, ¿cuánto mide? Mide 3 newton. Entonces la voy a hacer que mida 3 centímetros. Ahora, acá donde terminó F1 va a ser el 0. Y voy a contar los 3 que tiene que valer F2. O sea,
1, 2, 3. Hasta ahí. Marco la fuerza, le pongo que esa es F2. Ahí ya dibujé todo el sistema, sería la parte de arriba. Ahora, ¿cómo encuentro la resultante? En el renglón de abajo, ¿sí? Voy a bajar esta marquita, que es el 0. La bajo. Voy a bajar esta marquita, que es donde termina la segunda fuerza, ¿sí? O sea, estoy tratando de seguir lo que dice acá, que la resultante empieza donde comienza la primera fuerza y termina donde finaliza la última fuerza. Eso fue lo que hicimos, ¿sí? Bajé las marquitas de donde empieza la primera fuerza y donde termina la última fuerza. Una vez que tengo esos dos extremos, ¿qué hago? Con un color distinto, marco la resultante, ¿sí? Siempre la resultante, si este es el comienzo de la primera fuerza, esa marquita también es el comienzo de la resultante. Si esta marquita es el final de la última fuerza, esta marquita también me indica el final de la resultante. Trazo la resultante, le pongo la flechita que termine justo ahí en la marquita que hicimos y coloco la R que sería resultante, ¿sí? ¿Qué pasa si el sistema, en vez de haber sido de igual sentido, es de distinto sentido? Por ejemplo, tengo los mismos valores, 5 newton y 3 newton, pero uno va a la derecha y el otro va a la izquierda. En ese caso, es un sistema colineal, pero de distinto sentido. ¿Cómo resuelvo? Para el método analítico, como son de distinto sentido, tengo que aplicar una resta, ¿sí? Entonces, la resultante va a ser igual a F1 menos F2. O sea que voy a reemplazar. F1 vale 5, F2 vale 3, resto 5 menos 3, 2 newton, ¿sí? Ahí termina el método analítico. Ahora, en el método gráfico, tengo que seguir exactamente lo mismo que hice acá, ¿sí? Sobre el renglón voy a marcar el 0, que es donde voy a empezar a dibujar la fuerza. Y voy a marcar la primera fuerza que me dice que va a la derecha, 5 newton. Entonces trazo 1, 2, 3, 4, 5. Pongo la marquita, dibujo la fuerza y le pongo F1, ¿sí? Ahora tengo que dibujar a F2, pero F2 va hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Para que el dibujo no me quede todo un enchastre, porque tiene que ser todo en el mismo renglón, lo que voy a hacer que es, a esta marquita, que es a donde termina F1, esta marquita me indica dónde tiene que empezar F2. Lo que hago es, esa marquita la traslado al renglón de abajo, ¿sí? Y en el renglón de abajo voy a marcar o voy a dibujar lo que sería la fuerza F2. F2 me dice que va hacia la izquierda y que tiene que valer 3 newton. Entonces desde ahí empiezo a contar. 1, 2 y 3. Marco la fuerza, pongo la flechita, ¿sí? ¿Se ve? Y le voy a poner, que me falta ponerle acá, el nombre de la fuerza, que es F2, ¿sí? Ahí tengo armado el sistema. La primera fuerza, la segunda fuerza. ¿Cómo hago para trazar la resultante? De nuevo, me aprendo el versito. La resultante empieza donde empieza la primera fuerza. ¿Dónde empieza la primera fuerza? Acá. Entonces, bajo esa marquita. ¿A dónde termina la última fuerza? Acá. Ahí ya tengo delimitado el segmento de la resultante. Empieza en la primera fuerza, termina en la última fuerza. O sea que de aquí hasta acá es la resultante. Trazo con otro color. ¿Cómo voy a saber para qué lado dibujarle la flecha? Si para la derecha o para la izquierda. Yo les dije que ustedes se guían de que donde empieza la primera fuerza también me indica el comienzo de la resultante. O sea que este sería el comienzo.
Si este es el comienzo, para allá es el final. Para allá va a ir la flecha, ¿sí? Si nosotros medimos esto con las reglas, me tiene que dar 2. Tiene que coincidir con este valor. Lo mismo en el de arriba. Si nosotros medimos esas resultantes, tengo 5 más 3, 8. Tiene que medir 8. Lo mismo que me dio ahí, ¿sí? Espero que se haya entendido. Les voy a dejar una foto de esto para que cualquier cosa consulten.